Mateo capítulo 16. Cuando lo tengan, digan amén. Versículo 21. 16, 21. ¿Lo tienen, familia? Dice la palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Voy a leer el versículo 21 de nuevo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, te bendigo. Gracias por todo lo que hemos hecho, por la adoración, por los cánticos, las alabanzas. Ahora, Señor, bendícenos a través de la exposición de la palabra, en el nombre de Jesús. Muy bien, amados. Aquí el Señor está profetizando su muerte, declarándola, diciéndola antes que pase. Imagínense la experiencia del Señor que vivió como hombre esta situación. Imagínate que a veces a nosotros nos vienen las crisis, pero no las sabemos. Y cuando nos llega, bueno, pues yo en mi mayordomía con Dios también he visto a Dios fortaleciéndonos. La gente que tiene comunión con Dios. Oiga bien, ¿cómo dije? La gente que tiene comunión, que tiene altar. ¿Ustedes sabían que no todos los cristianos tienen altar? No, viven así y oran solamente oran cuando vienen a la iglesia. Pero hay gente que tiene altar. Antes de ir a trabajar tienen un tiempo con Dios, todos los días. Generalmente yo he tenido experiencia que Dios, cuando te viene una crisis, te fortalece en la comunión. Digo, wow, tuve un tiempo especial, Dios me dio una palabra y resulta, ¡pum!, por ahí viene la crisis. Y cuando llega la crisis, tú no lo sabías, pero, wow, la verdad, si no ha sido por el Señor, yo salí tan fortalecido hoy. Y era que Dios vio que te venía una crisis y te fortaleció. Pero en el caso del Señor, el Señor veía venir, o sea, no es fácil lo que vivió él, veía venir la crisis y entonces la profetizaba y la decía. Y le decía a los discípulos: me es necesario ir. Ustedes saben que en este pasaje, en el versículo 22, Pedro, cuando escuchó que el Señor iba a morir y que iba a ser maltratado por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas, y que lo iban a matar. Y al tercer día, dice, y resucitar al tercer día. Parece que Pedro no escuchó esa última parte. El asunto que Pedro salió y le dice: mira, Señor, no permita que te pasen estas cosas. Y ustedes saben lo que pasó. Que qué reprensión. Yo nunca he escuchado, bueno, que yo sepa en la iglesia, decirle a alguien: apártate de mí, Satanás. Porque ¿cómo le llamarían a un ministro que haga eso? ¡Wow! Este no es de Dios. Pero le habló, era porque realmente el Señor vio que ese no era el espíritu correcto. Pero le estaba hablando de que se cuidara. Tenía aparentemente una buena intención. Que no te pase eso, cuídate, no lo permitas. Y el Señor lo reprendió. Y le dice: tú me eres tropiezo. Muy bien. Yo quiero ahora que nosotros pues vayamos a algunas citas bíblicas, porque quiero enfocar por qué era necesario ir a Jerusalén. ¿Verdad que sí? ¿Por qué le era necesario? Porque el Señor reprendió a Pedro cuando le vino diciéndole lo contrario.
Es bueno que usted sepa que cuando usted va a ir a un lugar donde lo están esperando, voy a hablar a nivel humano, con un carro al frente, una buena cena o una buena comida, buenos amigos que los rodean, mucha honra. Y alguien le dice, mira, no vayas para allá, posiblemente le diga, mira, te reprendo. Échate para allá, ¿qué te pasa? Tú no quieres que yo pase bien hoy. No es así. Te reprendo, ¿por qué? Porque allá me están esperando gente buena, gente que me van a poner en bien. ¿Qué vienes tú con esa palabra? Ese es del diablo. Échate, te reprendo, déjame ir. Pero el Señor estaba reprendiendo a alguien que le estaba diciendo, no vaya para que no te maltraten. ¿Me está oyendo? Generalmente uno dice, verdaderamente tú me estás dando un buen consejo, porque me van a maltratar. Gracias por ese buen sentimiento que tú tienes a favor mío. Gracias porque me estás diciendo que no vayas para allá para que me maltraten. Pero esa no fue la actitud del Señor. El Señor lo reprendió y vio que ese espíritu camuflajeado de bondad y que yo te quiero mucho era un espíritu diabólico, camuflajeado de oveja, pero se escondía ahí que el Señor no fuera a Jerusalén. Estaba contrario al plan de Dios. Quería sacar a Jesús del plan divino y usó cualquier medio, la amistad, los abrazos, los días juntos. El asunto es detenerte. Ay, mi hermano, yo quisiera que tú pusieras toda tu atención ahora. Toda tu atención. El plan era que no fuera a Jerusalén. Pero el Señor le dice, me es necesario ir. O sea, yo no soy masoquista. Porque los masoquistas que sienten placer cuando le dan, cuando le pegan. ¿Ustedes sabían? Creo que el masoquismo es así, ¿verdad? La gente cuando le pegan y le dan palo y le dan latigazos, sienten gozo. Jesús no era masoquista. Jesús era un hombre sano totalmente, espiritual, de todo. Quiere decir que él no estaba diciendo, yo quiero allí porque quiero que me golpeen, que me escupan. No, pero él dice, pero es necesario. Así que eso que tú me estás diciendo, de que estás pensando en mí, no eres tú, es el mismo diablo que está apelando a mis sentimientos para que yo me tenga misericordia yo mismo y dejar de hacer la obra de Dios. ¿Qué le parece ese pensamiento? ¿No le gusta eso? A mí me gusta mucho. Ahí está, precioso, como dice el hermanito. El diablo usa cualquier artimaña para detenerte. Te apela a lo que sea, a la relación, a la amistad, a los compromisos, a los favores. A los favores. Acuérdate que yo una vez, tú tienes un compromiso conmigo. Yo no vendo a Dios ni por favores, ni por compromiso, ni con nada. ¿Sí? Como tú lo oyes. Entonces él dice, me es necesario. Y entonces le dijo, apártate de mí. En ese momento no dijo, ay, ¿cómo yo le voy a hablar a Pedrito así? ¿Qué van a decir los demás? Dice, a mí me ministra eso. O sea, le dijo ahí mismo, te aparta. Era que era el mismo diablo que estaba metido ahí en Pedro en ese momento. Usted ve lo frágiles que nosotros somos. Dios mío. Muy bien. Vamos ahora a Génesis capítulo 1. Y yo quiero rápidamente así aplicarle, porque hay hermanos, Dios me ministró que hay personas que no conocen la historia bíblica. ¿Sabían? Todo eso Dios me lo ministró hoy. Mira, Francisco, hay gente que no conoce la historia bíblica. Háblale. Entonces yo quiero tener algunas citas, porque era necesario. Hay muchas razones en la Biblia que van al mismo punto, pero vamos a hablar desde el principio. Génesis capítulo 1. ¿Lo tiene, familia? Ya. Yo voy a sacar algunas citas ahí que tengo. Génesis capítulo 1,
Voy a leer en el versículo 26. Aquí está cuando Dios creó los cielos y la tierra y después creó al hombre. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra, dice, sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, dice. ¿Cómo creó Dios al hombre? A su imagen. Por eso el hombre no es un animal, como te lo quieren vender por ahí. Lo creó a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, el hombre tenía autoridad sobre todo lo creado, sobre los peces del mar, sobre las bestias y todo lo creado tiene el hombre autoridad. Lo creó precioso, perfecto, con autoridad. Y entonces, esa fue la creación de Dios en perfección. Cuando usted ve al Señor representándonos a nosotros, haciendo milagros y da mandamiento, en una ocasión dio mandamiento a la tempestad, al clima, y vino bonanza, caminaba sobre el mar y todo. Todas esas cosas fue lo que Dios determinó para Adán, porque Jesús vino representando a nosotros en Adán. Adán era perfecto. El hombre tenía autoridad, imagínense toda la capacidad del hombre antes de cometer la transgresión aquella. Entonces se perdió cuando el hombre pecó, pero dice ahí que tenía autoridad para señorear sobre todo, una creación perfecta, preciosa, un hombre con comunión con Dios. Ojalá la mente de ustedes corra por ahí y vea lo que era el hombre antes. Dice ahí mismo, vamos al capítulo 2, para ir rapidito. En el versículo 16, le dio un mandamiento. Dios lo creó y lo puso en el huerto. Y le dijo, y mandó, versículo 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, el Señor le dio autoridad al hombre, tenía comunión con Dios, pero le dijo, de todos los árboles que yo he creado puedes comer, pero de este árbol no comerás, del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que comas ciertamente morirás. Le dio un mandamiento. No le dijo que no podía comer de todos los árboles, no, podía comer excepto de un árbol. Y ustedes saben, ustedes que conocen la historia bíblica, cómo pasó, que la serpiente llegó y le habló a Eva. Eva fue la mujer que Dios le hizo a Adán, o sea, lo puso a dormir, le trajo sueño sobre Adán y de una costilla formó a Eva. Y entonces, después vino la serpiente y le dijo a Eva, con que Dios ha dicho que de todos los árboles del huerto no deben comer. Dios no dijo eso, pero la serpiente le habló así, le llamó la atención, mire, por aquí, mire, usted ve esto por aquí el diablo trabaja muy bien, tenga cuidado con los oídos, con lo que le dicen, con lo que le hablan, terrible, hermano. Y entonces ella le puso atención y usted sabe que el diablo la convenció, le dijo, no, bien sabe Dios que seréis como dioses. Y entonces comió de la fruta. Pero hasta que Eva comió no pasó nada en la creación, pero le llevó a su marido. Y entonces el hombre oyó más a su esposa que a Dios. ¿Me están oyendo, varones? Y entonces, ¡pum!, comió también. Cuando comió apareció Dios inmediatamente, la voz de Dios en el huerto. Adán, ¿dónde estás? Dice la palabra que se dieron cuenta que estaban desnudos. Fíjense que antes de pecar estaban desnudos, no tenían las concupiscencias. Algunos dicen por ahí, bueno, son cosas de demonio, que andan desnudos porque en el principio andaban desnudos. En el principio no andaban desnudos, estaban cubiertos con la gloria de Dios. Después que el hombre peca, tiene que cubrir su cuerpo porque están las concupiscencias y toda esa basura que entró al hombre. Así que
por favor. Entonces dice que cuando pecaron, vieron que estaba desnudo y se pusieron hojas de higuera. Cuando el Señor apareció, le dice, Adán, ¿dónde está? Dice, aquí escondiéndome porque estaba desnudo. Oh, ¿quién te dijo que tú estabas desnudo? Comiste del árbol. Y entonces entró el pecado. Entró el pecado. Y cuando cuestionó cuando comenzó el Señor a traer los juicios, le habló a la mujer, le dijo, parirá a los hijos con dolor. Le trajo un juicio a la serpiente y Adán le dijo, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer. Así dijo. Eso es lo que dice la Biblia. Pero yo se lo estoy parafraseando. Y entonces, en el versículo 8 del capítulo 3, ahí están todas esas cosas. Sí. Dice, en el capítulo 3, versículo 8, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron, perdieron la comunión con Dios. Cuando el hombre pecó, perdió la comunión. Diga conmigo, perdió la comunión con Dios. Pero la sentencia era la muerte, ¿verdad que sí? Y ahí comienza en el versículo 9, pero Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Le echó la culpa a la mujer, hermano. Eso es señal de una persona irresponsable. Usted fallé, hermano. No, pero el ser humano es así. No, fulano fue. Perencejo. Y miren lo que pasó con la mujer. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Ahí le echó la culpa a la serpiente. ¿Verdad que sí? Y comí. Y Jehová Dios le mandó un juicio a la serpiente. O sea, decretó juicio. No le preguntó a la serpiente, oye serpiente, ¿por qué le hablaste a la mujer? Dios no hace eso. Dios no habla con los animales. ¿Sí? Dice, entonces Jehová, en el 14, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Algunos dicen por ahí, yo no puedo asegurar eso, que las serpientes no se arrastraban. Que después de eso, porque de hecho los estudiosos de serpientes dicen que tienen como una patica escondida. Algunas. Pero dicen por ahí, como porque sobre tu pecho andará y polvos y la serpiente anda arrastrándose siempre, hermano. Y entonces comienza, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. ¿Lo está leyendo conmigo ahí? Esto es orden, hermano. Esto no es machismo ni nada de eso, por favor. Es orden de Dios. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Adán tenía que haber dicho, mi amor, tú sabes que Dios te hizo para mí. Tú eres la única compañera, no hay más mujer en la tierra. Y yo te amo mucho, pero yo obedezco a Dios antes que a ti. Dios dijo que de ese árbol y yo creo que tú obraste mal. Así que coja y bote esa fruta y humíllese. No hubiera habido pecado sobre la tierra. Si Adán hubiera tomado esa postura. No estaba dejando de amar a Eva. Le estaba diciendo, aquí no nos regimos porque yo me amo y tú me amas. Aquí nos regimos por Dios. Pero no lo hizo. Y entonces vino pecado. Y dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Entonces, ¿por qué Dios enfatizó a Adán? Porque Dios hizo pacto fue con Adán. Adán era cabeza de pacto.
Y entonces el diablo dañó la primera creación. El diablo le metió un germen maldito al hombre. Y ya el hombre dejó de tener comunión con Dios. Pero había una sentencia que ustedes saben, de que ciertamente morirás. Hay un pensamiento poderoso en esto. Y entonces ya ese hombre perfecto que señoreaba sobre los peces ya estaba dañado, hermano. Fue muy triste, yo creo, para Dios encontrar a Adán en ese estado. Y entonces Dios se propuso restaurar su creación. No reparar la que tenía, hacer una nueva. En otras palabras, Dios se propuso salvar al hombre. Pero Adán era el representante de los hombres. Y ya estaba dañado el representante de los hombres. De hecho, todos heredamos el pecado de Adán ahora. Esa es la verdad. Yo le dije una vez a ustedes que antes de yo servirle al Señor, yo escuchaba que hablaban del pecado original y yo me rebelaba en contra de eso, porque yo decía, yo no estaba ahí. ¿Por qué me quieren imputar lo que hizo Adán? Pero esto no es cuestión de imputarte, es que tú lo heredas. Naces con el pecado de Adán. ¿Oyeron? Los niños nacen con el pecado de Adán. Eso es espiritual. Por eso dice David, en pecado me concibió mi madre. Cuando habla que en pecado me concibió mi madre, no significa que la mamá de David andaba en cosas malas, sino que heredó el pecado. Cuando Dios le habló a María, y le dijo, en tu vientre vas a llevar el santo de Dios. María tenía el pecado de Adán. Pero Dios hizo un milagro en María, aisló el vientre de María y puso el santo de Dios en su vientre. Milagro extraordinario. Milagro extraordinario. No hay tal cosa como que digan que María, la madre de Jesús, no tenía el pecado original. Claro que lo tenía. Era un ser humano como tú y como yo. Pero Dios aisló el vientre de María y puso el santo de Dios ahí adentro. ¿Qué es lo que pasa ahora con nosotros? Siendo malos, tenemos a Cristo aquí adentro. El Espíritu de Cristo. Es un milagro. Fuera de ser, dale un aplauso, Señor. Entonces, en ese pecado, en ese espíritu que se metió en el hombre, lo descalificó de todo. El hombre está totalmente descalificado. Dice la Biblia que no hay ni siquiera uno bueno. Uno no hay bueno. Todos nos descalificamos y nos dañamos. Y entonces Dios se propuso salvar al hombre. Y en esa intención de Dios de restaurar, ¿no? Había que cumplirle a Dios, porque como el hombre decía que el que comía del árbol ciertamente morirás. Para restaurar al hombre tenía que ejecutarse lo que pasó. Entonces, como Dios no niega sus mandamientos, ni se ve en contra de la justicia divina, a Dios hay que cumplirle. Entonces, en el plan de Dios, Dios se propuso hacerlo, y entonces ustedes pueden entender que en el libro de Levítico, que comienzan los sacrificios de animales, todos esos sacrificios estaban apuntando a Jesús. Primeramente Dios se lo reveló a ellos con sacrificios de animales. Ustedes saben la historia. El sacrificio por el pecado, que una persona tenía un animalito, un buey, y lo llevaba al sacerdote, y entonces ponían la mano sobre el buey, el sacerdote pasaba el cuchillo y entonces la sangre que salía la cogían en un balde, en un recipiente, y entonces cogían esa sangre, que era una sangre inocente, entre comillas, de ese animal, porque el animal estaba pastando en el patio. E iban y lo tomaban, y entonces ponían la mano y entonces mataban ese animal. Esa sangre inocente del animal, entre comillas, era la que iban y regaban en el tabernáculo. Y entonces esa sangre inocente clamaba, porque era inocente. Entonces, así Dios perdonaba a la familia, pero era una forma superficial. Pero ese sacrificio apuntaba a un sacrificio superior. Dios fue entrenándolo. Entonces, el Padre en el Antiguo Testamento estuvieron haciendo ese tipo de sacrificio, pero el pecado seguía en el hombre.
En otras palabras, hacían los ritos. Si había, por ejemplo, un adúltero o algo, llevaban el animal y entonces ponían las manos sobre el animal, pasaban el cuchillo y entonces, según el pacto vigente, Dios perdonaba. Pero Dios seguía viendo el mal en el hombre. Era triste lo que le pasaba al padre. Y el hijo estaba mirando eso. Y estaba triste. Por eso dice en el Salmo, sacrificio y ofrenda no te agradaron. Prepárame cuerpo. He aquí voy yo a hacer tu voluntad. Jesús estaba triste viendo a su padre sufrir aquello, por así decir. No había un verdadero culto para Dios. No había sanidad en el hombre, todo era aparente por fuera. Era necesario ir a la cruz para levantar una iglesia verdadera. Hombres y mujeres que adoren en espíritu, hermano. Por eso cuando Pedro le dice no vaya, te reprendo, Satanás. Tú no sabes lo que se está lidiando ahora. Esto es más serio de lo que tú te crees. Miren el libro de Romanos. Romanos capítulo 5. Si estas palabras a usted no les... mire, oiga lo que le voy a decir. Coge esto de parte de su hermano. Si esto que yo estoy predicando, cuando se ponga sus ojitos aquí, mire, si esto que yo estoy predicando, cuando yo hablo estas cosas, usted se queda como un muerto, venga que le voy a orar al final del culto. Porque si a usted no lo hace como saltar esta verdad, hay algo que se está muriendo en usted. Cuidado si está viejo el muerto ya. Oiga, esto lo estoy diciendo. Esto es lo más glorioso que hay en la Biblia. Yo sé lo que te estoy diciendo. Pues yo me acuerdo que hace años que estoy aquí y predico esto y es un corrientazo que me da, hermano. Porque tú tienes que saber dónde tú estabas y el estado del hombre para saber quién tú eres ahora. Aleluya. Dígale aleluya a su hermano. Aunque sea bajita, aleluya. Vamos, Romanos capítulo 5. Vamos a leer unas cosas gloriosas que hay allí. Romanos capítulo 5. Vamos a leer en el versículo 12. Aquí está la historia. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Por cuál hombre entró el pecado? Por Adán. Y por el pecado la muerte. ¿Usted sabía que el hombre iba a ser inmortal? El hombre iba a ser eterno, hermano. La muerte vino después que Adán pecó. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Uno pecó, todos pecaron. Uno tuvo sentencia de muerte, todos tienen sentencia de muerte. Seguimos. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Dice el 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, ¿quiénes murieron? Todo el que nace según Adán. Yo quiero que te me digas, solamente los hombres que se llevó Dios, como Enoc, Elías, se fueron vivos. Pero dígame qué hombre que ha nacido aquí todavía está vivo. Dígame de uno. Dígame los profetas. Profetas que lo adoran o le reconocen que hicieron su obra. Mahoma, que estuvo en la Meca. Mahoma está muerto, hermano. Todos los discípulos y apóstoles del Señor, Pedro, Juan, Lucas, todito están muertos. María está muerta.
La madre de Jesús. Los padres de la iglesia están muertos todos. ¿Quién se ha librado de la muerte? Todos murieron. Quiere decir que la muerte, eso, todo el mundo va para el hueco si Cristo no se lo lleva vivo. Muy bien, seguimos. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Está hablando de Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Eso se lo explico después. Está hablando de la transgresión. Dice el 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, lo que recibe la abundancia de la gracia y del don de justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos, transgresión de uno, a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ahí está el modelo, hermano. O sea, en Adán todos nos constituimos en desobedientes, en pecadores, con una sentencia de muerte. Pero en Cristo heredamos todo lo contrario. Entonces, aquí en este Romano capítulo 5, ¿verdad? Estoy leyendo yo esto acá, porque lo que quiero apuntalarle es cómo nos afectó el pecado de Adán. Se nace con esa maldición, hermano. Se nace. Nadie le podía quitar al hombre esa maldición de la cabeza. El asunto es que heredamos, el hombre se dañó. Entonces, para poder restaurar al hombre, eso no era abracadabra, pata de cabra, no era mágico. Había que cumplirle a Dios. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Él mismo vino en la persona de Jesús para cumplir. Entonces, ¿qué hizo? A veces yo pongo el ejemplo yo he puesto otras veces aquí el ejemplo de ¿cómo que se llama? Estos tanques que se ponen de agua para darle agua a toda una comunidad. No. Puede ser un reservorio, pero eso tiene un nombre, que es, tú dices, bueno, la ciudad recibe agua de tal reservorio. Generalmente nos ponen un tanque. ¿Cómo que se llama eso? Bueno, por lo menos tienen la idea. No, hermano. Miren, oigan. Pues eso se usa ya para las casas. Para generar, aquí por ejemplo, el agua que viene acá, viene de Casquil por allá, en un lugar alto. Y de ahí baja el agua, pero no todos los lugares tienen ríos así en montaña, algunos lugares sí. Entonces lo que hacen es que buscan un tanque gigante, un reservorio gigante, un tanque, y lo ponen en un lugar alto. Y de ahí viene el agua y se reparte para toda la ciudad. Eso tiene un nombre eso. Entonces, ese era Adán. Adán era el tanque de donde se contaminó él y nos contaminó a todos. Entonces, para quitar esa contaminación, Dios no determinó llevar a Adán a un laboratorio y separar lo malo de lo bueno. Dijo, no vale esto. Entonces se propuso salvarlo y buscó otro tanque que no venía de los hombres, sino de arriba, que se llama Jesucristo. Pero para Jesucristo servirnos y sacar una nueva creación, tenía que padecer, tenía que cumplir la sentencia que estaba sobre Adán. ¿Me entendió? Ciertamente morirá. Adán tenía que padecer por su pecado.
Entonces Cristo se aparece y dice, bueno, yo voy a tomar el lugar de ellos. Ahora, para mí, tu hermano que está aquí, lo que impulsó a Jesús, algunos dicen, bueno, el amor a mí. Yo creo que Cristo primero amó al Padre. Y en el amor del Padre y el Hijo te salvó a ti y a mí. Y entonces, si Cristo no iba a la cruz y era maltratado y rechiflado y escupido y quebrantado, porque Cristo comenzó a sufrir desde antes la traición de sus hermanos. Yo pienso que la traición duele más que un clavo. Para mí el dolor más terrible que vio Jesús fue la separación del Padre, más que los clavos de la cruz. Pero después de eso, la traición de sus hermanos. No hay cosas, hay traiciones de tus hermanos que no te dejan dormir toda una noche. Que tú tienes que decir, Señor, consuélame porque me puedo morir. Qué cosa que tan terrible la traición. La traición es del diablo, de Satanás. Ustedes saben que Judas traicionó a su maestro. La Biblia enseña la traición. Dios mío, ayúdanos. Es muy doloroso. Y al final lo vendió con un beso. Con un beso vendes al Hijo del Hombre. Por 30 monedas, hermano. Qué doloroso. Varón experimentado en quebranto, dice la Biblia. Todo esto tuvo Jesús que vivir, porque esa fue la transgresión. Eso fue lo que la serpiente le vendió a Eva. Dolor, traición, enfermedad. La enfermedad viene del diablo. El hombre antes de pecar no iba a sufrir enfermedades. La pobreza, la escasez viene del pecado, hermano. La mala distribución de los bienes viene del pecado. Todos esos dolores, todas esas cosas tristes que se están viviendo en este tiempo. Sorpresas, dolorosísimas para familias. Antes yo me acuerdo, mi hermano, que cuando una muchacha, hablando de una muchacha, cometió un error, era muy doloroso para la familia, porque había un grado de moral muy alto. Y a cualquiera le podía pasar. Pero ahora no es eso, ahora te sale una hija, no, ya no me gusta me gustan las personas del mismo sexo, soy lesbiana, soy homosexual. Dios mío, hay que lidiar con eso ahora, eso es dolor, hermano. Y no estoy en contra de los homosexuales, Dios ama a los homosexuales, pero estoy en contra del pecado de la homosexualidad y del pecado del lesbianismo. ¿Y cuántas cosas tú descubres ahora? Dolor, y sigue multiplicándose el dolor y las cosas tristes y terribles. No hay moral, no hay respeto, la traición se va multiplicando, no hay sinceridad. Oh mío, ¿qué pasa, Señor? Pero si contra Jesús no hubo sinceridad, dolorosísimo, hermano, todos esos dolores llevó el Señor. Dice Pedro, aunque todos te dejaren. A mí estaba viendo yo una producción que me gustó. Y Pedro dice, aunque todos te dejaren. Y entonces en esa película, bueno, pues se ve, el Señor abraza a Pedro. ¿Sabes? Que son diferentes formas, pero yo he visto otras películas donde se lo dice de lejos, pero ahí dice Señor, y si iba solo. Entonces Pedro le dice, Señor, yo no te voy a abandonar aunque todos te dejaren. Y cuando el Señor lo mira, bueno, el hombre que estaba haciendo el papel del Señor, él lo mira al Señor y coge y abre su brazo y abraza a Pedro como consolado. Y bueno, este me ama, este puede... Y entonces cuando lo está abrazando, hace así. Porque en ese momento, según la película, Dios le dijo, te vas a traicionar también. Y el Señor ahí cuando lo abrazan, se ve la cara de él de este lado y Pedro aquí, ¿verdad? Todos abrazados. Y entonces, el Señor le dice, Pedro,
hoy me vas a traicionar. Varón experimentado en quebranto, hermano. Vio la traición de Pedro. Hoy me vas a traicionar, Pedro. Antes que el gallo cante 2, tú me vas a negar 3. Hoy, Pedro, me vas a traicionar. Entonces, experimentó muchos dolores el Señor. Todo eso vino a la transgresión, vino por la transgresión de Adán. Pero el Señor tenía que vivir eso siendo inocente. Si Él no lo hacía, tú y yo no estuviéramos aquí hoy adorando. Pero para sacar al hombre del fango donde estaba, tenía que pagar el precio de la transgresión. Por eso cuando Pedro le dijo, no vaya de este reprendo, porque tú lo que estás buscando es que yo no vaya al sacrificio para que la humanidad quede separada de Dios y le sigan dando estos sacrificios de animales, pero con el pecado encima. No, estoy dispuesto a ir al sacrificio con tal de levantar una nueva creación de hombres y mujeres. Miren, vamos a Hebreos capítulo 12. Vamos avanzando para allá, hermano. Hebreos capítulo 12. Jesús no era masoquista, hermano. Hebreos capítulo 12. Dice en el versículo 1, 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y ahora viene el 2, que quiero leerle. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Subraye esto, el cual por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál fue el gozo que el Señor tuvo? Para mí fue que te vio a ti, a mí adorando al Padre como Él se merece. Así como vio la transgresión la traición de Pedro, quizás Dios le dejó ver una iglesia poderosa de hombres y mujeres dándole un culto espiritual a Dios. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque el Señor dijo más de una ocasión, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Se lo dijo de Jesús. Y el Señor vio que después de ir al sacrificio, se iban a levantar muchos Jesuses. Por así decirlo. Muchos como Él. Y el Padre iba a estar agradado. Por eso siempre el Señor te dice aquí, adoremos en espíritu. Nuestros cultos sean en espíritu, nuestra entrega sea genuina, porque eso es lo que agrada al Padre. Al Padre no le agrada nada fabricado. Perdóname, yo respeto. Cuidado con los programas. Cuidado con las predicaciones donde tú dices, ahora aplaudo, ahora me río. Dios no quiere nada de eso, eso es muerto. Cuidado con las danzas fabricadas y no espirituales. Aquí nosotros estamos aprendiendo danza, pero Dios sabe, es espontánea por el Espíritu. Cuidado con las ministraciones aquí. Wow, ya yo no encuentro qué hacer, ya me estoy cansado. Está fabricado, hermano. El que anda en espíritu siempre está renovándose. Las canciones no pasan, no se envejecen cuando se canta en el espíritu. Son nuevas cada vez que tú vienes. Dice, por el gozo, porque antes en la ley eso era lo que había, una repetición. Aún en este tiempo a veces se usa, mis hermanos, en las procesiones y un montón de cosas repetidas. Las oraciones son las mismas. Tú te imaginas que una gente te hable y cuando tú te levantes, lo mismo que te dije ayer. Al siguiente día, lo mismo que te dije ayer. Lo mismo. Usted dice, ven acá, pero ¿qué piensas de que soy un robot o que no soy un ser humano aquí? Fulano, lo mismo que te dije ayer. Así vimos repitiendo las oraciones. Yo te lo digo, eso de cómo se ora.
Por favor, el Señor dio un modelo, Padre nuestro que estás en los cielos, pero es un modelo para que tú hables con Dios y le digas Padre. Y le dijo, Él mora en los cielos. Dice, el gozo puesto delante de sus ojos. Cristo el Señor vio una iglesia honrando al Padre como Él se merece. Vio una iglesia en espiritual, donde el Padre se sentía a gusto. Vio una iglesia sin malos olores. Ay, pastor, y eso, bueno, porque me acordé de que Dios le dio un mandamiento a Israel cuando estaban en la guerra, que andaran con una estaca. Y la estaca era para que hicieran sus necesidades fuera del campamento, porque en el campamento de Jehová no podía haber peste, porque estaba Dios. Y entonces la gente iba afuera con su estaca y hacía un hueco. Y el campamento estaba limpio. Así debe estar la iglesia. Limpia. Para Dios. Por eso fue a la cruz el Señor y menospreció los maltratos y la corona de espina y las traiciones de los hermanos y todas esas cosas que son sumamente dolorosas. La separación del Padre. Para que hoy tú estés aquí. Y aquel que me está escuchando, que no ha llegado a Cristo, entienda que el sacrificio de Cristo era necesario. La victoria más grande del Evangelio, cuando el Señor dijo en la cruz, consumado es. Yo te voy a decir algo. Ojalá Dios te revele dónde tú estabas y quién tú eras. Digo así porque si tienes a Cristo, que Dios te lo revele. Que Dios te revele qué hay en Adán. Ustedes ven toda la basura que se ven ahora, cómo se está multiplicando el mal. Todo eso está en Adán y hay más todavía. El mal va a seguir, mira, saliendo. Yo estoy orando por nuestros hijos aquí. Dios sabe que está, Señor. ¿Usted sabe un sueño que tengo aquí adentro? Como dijo mi hermana Elvia Rosa. Pastor, yo me he dado cuenta de algo. Esa es Elvia Rosa que está aquí. Pongan la cámara de Elvia Rosa ahí. Pastor, yo me doy cuenta de algo. Todo lo que usted le pide a Dios, Dios se lo da. ¿Verdad que sí, Elvia, que tú me dijiste eso? Todo lo que usted le pide a Dios, Dios se lo da. Dice la hermana Elvia, pues yo le estoy pidiendo algo más. Señor, quiero una escuelita, quiero comenzar un colegio para los niños aquí. Padre, primero, ¿cómo es? Pre-kinder o kinder. Primero, segundo y tercero, comenzando 4. Lo queremos, Señor. ¿Sabe para qué? Porque la cosa está mala. Lo que viene para nuestros niños, necesitamos tener un lugar donde le enseñemos principios de Dios. Comenzar por lo menos con 4 niveles. Y Señor, hasta llegué a pensar, digo, si me atrevo a hacerlo aquí en la iglesia. Oye, me puse como loco. Es que Dios me ha mostrado tanta maldad. Todo eso está en Adán. Pero antes no teníamos opción. Estábamos confinados a muerte. Pero cuando Cristo viene y acepta el desafío y dice, bueno, para salvar a la humanidad y llevarla a Dios, hay que padecer, hay que sacrificar, hay que ir a la cruz, hay que caminar, como dicen por ahí, por la vía dolorosa, por los rechifles, por los golpes, por las vejaciones, con tal de levantar el nombre de Dios y la esperanza para la humanidad. Era necesario, hermano. Yo te voy a decir algo a ti, mi hermano, y a mí también, y a aquel que me escucha a través del internet y de la radio.
A ti y a mí no nos costó nada el sacrificio de Jesús, pero al Padre le costó todo. Voy a repetir mejor. A ti y a mí no nos costó nada la salvación, pero a Dios le costó todo y la vida. Cristo padeció como hombre. No era que Cristo no padeció como Dios, no. Cristo era 100% Dios, pero no usó sus cualidades de Dios. Padeció como hombre. El sufrimiento que debería haber llevado a Adán lo llevó él. Por eso yo siempre digo que en las producciones que han hecho, los maltratos que le dieron a Jesús en esa película que se llama La Pasión, así fueron. La gente rechaza el dolor que hay allí y critica cuánta sangre, pero así lo maltrataron, hermano. ¿Y sabe quiénes lo mataron? Los suyos. Con el brazo romano. Fue así, es como si... Venga, Tony, siempre pongo a Tony aquí de ejemplo. Yo quiero matar a alguien, ¿verdad? Yo busco todo, pero uso este brazo, pongo la mano así. Y le hago ¡pa! Así fue Roma. Pero los judíos, sin estar en contra de los judíos, estoy hablando en aquel tiempo. La iglesia no entendió que Dios estaba en Cristo y ellos habían aprendido que Dios, que el Todopoderoso, no habitaba en un hombre, sino la idea que tenían era que lo vieron en el monte Sinaí. Y entonces incitaron a los romanos, que eran los que dominaban en ese tiempo a los judíos, y ellos fue que ejecutaron. O sea, los gentiles, fue el brazo de los gentiles. Pero eso nos abrió la puerta a nosotros. El asunto es que Cristo padeció el oprobio, la situación, porque si no, no hubiera salvación, hermano. Ve, siéntate. No hubiera salvación. Era necesario. Y puse aquí puestos los ojos en Jesús. Menospreció viendo el futuro. ¿Cómo le iba a decir a Pedro? Pedro, sí, qué bueno tú eres, cuánto me amas. Y él le dijo, porque no pones los ojos en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Estaba divorciado Pedro. Por eso dice las Escrituras que el que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Porque el mundo no piensa como Dios. El mundo es muy almático, está muy concentrado en ti, en lo que tú eres, cuánto te ama. No, el hombre de Dios no piensa en él, piensa en Dios. Le voy a dar una cita ahora. Ustedes vieron esto que yo le acabo de leer a ustedes. Todo esto que le he explicado acerca de que era necesario el sacrificio de Jesús. Y de la actitud de Pedro. Yo de esto, creo que ya se lo he enfatizado, pero hay algo que se me quedó en mi corazón. Yo estaba ministrando en estos días en la radio. Y vino así como un rayo a mí, y lo dije a través de la radio, que hay sacrificios que son necesarios, hermano. Te hablé del sacrificio de Cristo. Pon tus ojos para acá ahora. Ahora últimamente se está vendiendo un evangelio sin consagración, sin compromiso, sin sacrificio. ¿Sabían eso? Eso es lo que se está enseñando. Pero yo no aprendo eso en la Biblia. El compromiso, la consagración y los sacrificios por causa del reino. Cristo se sacrificó para el reino. ¿Sí o no? Y entonces eso está en la Biblia. La gente no quiere pagar el precio. La gente quiere recibir las bendiciones que le caigan del cielo. Y no quieren pagar el precio. No perseveran en ningún lugar. No se hacen verdaderos adoradores. Porque ahora es como en los tiempos cuando en los tiempos de Martín Lutero que se vendía el perdón, se compraba el perdón, indulgencias. Y ahora yo soy deportivo.
Pero hay sacrificios que son necesarios. Dios me lo ministró a mí. Hay sacrificios que hay que hacerlo, hermano. ¿Me está oyendo, familia? Yo te vine a decir eso. A nosotros nos cuesta, pero lo damos gratuitamente. Nos esforzamos para Dios, para que Dios sea adorado. Trabajamos como siervos inútiles. Dios te libre de quejarte delante de Dios y comenzar a decir, hoy que mi estrés viene porque le sirvo a Dios. Dios te libre de eso, hermano. Dios no estresa a nadie. El que se estresa es Adán. Ese sí se estresa. Yo siempre tengo cuidado delante de Dios cuando hablo del ministerio. Digo, Señor, tú no enfermas a nadie. Soy yo que no sé administrar. Tengo preferencias, no sé administrar mi vida. Y entonces no hay sacrificio, pero hay cosas sacrificiales que son para el reino. Y Dios, me consoló mucho y me hizo ver a Cristo. ¿Tú te imaginas que el Señor hubiera ido a Pedro en ese momento? No hubiera agradado al Padre. No, dice que puso los ojos hacia Jerusalén, hermano. ¿Dónde? El lugar del sacrificio. Y se metió ahí hasta que dijo consumado es. Hay momentos que tú te vas a sacrificar. Y ese evangelio liviano, sin compromiso, cómodo. No es que yo aprendo. El evangelio tiene su gloria. ¿Ustedes se acuerdan de David? Eso está en 2 de Samuel, capítulo 24, del 21 al 25. Dice, no le daré nada a Jehová que no me cueste. No le daré holocausto a Jehová que no me cueste. Eso está en el Antiguo Testamento. Cuando fue a aquel lugar y el dueño de la tierra le dijo, no, yo te doy todo, te doy la tierra y te doy también los bueyes. Y dijo, no, yo lo voy a pagar porque yo quiero que me cueste el sacrificio de Jehová. Eso es representativo para ahora. Yo bendigo a Dios. Oiga, mi hermano amado que está aquí, me está escuchando. Bendigo a Dios por aquellos hombres y mujeres que sacrifican para Dios. Que se consagran para Dios. Que se queman en el altar para Dios. Señor, yo quiero ser de esos. Los que pagan el precio, los que le interesa la casa de Dios, los que merodean, los que meten el hombro, los que caminan juntos. Los que meten sus horas. Esta casa siempre ha sido así. Aunque hubiera un espíritu contrario que se metieron y criticaban. Ay, pero ¿qué tú estás haciendo esto? Dios mío, nos quemamos en el altar. Sacrificamos para nuestro Dios. Para que otro entre. Yo le dije en estos días a los líderes, yo no sé quién era que estaba aquí, hermano, vuélvase una alfombra, tírese de cabeza para que pasen por encima suyo, pero que el nombre de Jehová sea exaltado en este lugar. Se lo dije. Ojalá lo recibamos. Hay sacrificios aquí donde tú estás, que tenemos que hacer. Ahora, pastor, ¿de dónde sale eso? Bueno, de Jesús, que dijo, voy para el sacrificio. Hay sacrificios que tenemos que hacer aquí. Y que hay que hacer por el pueblo de Dios. A veces lo que a ti, tú te disfrutas, hay otro que ha dejado la raya de sangre antes, para que tú estés. Hay gente que se han esforzado. Hace un tiempo atrás escuché yo a alguien que dijo, pensando en este edificio que tiene 1873 y está fuerte como un roble. Y alguien me dijo, yo estaba meditando en esos hombres que levantaron este lugar. ¿Ustedes creen que fue una papita para ellos? En ese tiempo levantar este edificio, hermano. Usted dele la computadora para detrás. Levantar esto. Esa gente sacrificaron para que tú estés sentadito ahí. Aleluya, gloria a Dios.
Pero para levantar esto era necesario sacrificar. ¿O no? Pues Cristo, mire, el que inventó la fe, fue el primero, sacrificó para que tú andes en fe ahora. Ahorita me viene un pensamiento a mí, por ejemplo, los rieles del tren. Ustedes han estudiado aquí en la ciudad de Nueva York, cuando se forjaron los rieles del tren. No era con la tecnología de ahora. Ustedes saben todos los accidentes que se dieron ahí terribles haciendo esos rieles del tren. Y ahora tú mira, ¡ping! Parada, qué sé yo cuándo, y tranquilo. Ahí hay mucha sangre, hermano. Pero era necesario que esa gente sacrificaran. Vamos a seguir añadiendo. La libertad que tú tienes en esta nación para adorar. Ustedes sabían que partiendo del año 1500, cuando Martín Lutero le costó la vida a miles de cristianos. Una vez quemaron 75,000 en una sola noche. Para que tú estés aquí ahora con tu Biblia en la mano. Y tú, ay, pero no debería. Era necesario, hermano, que esa gente se mantuvieran como Martín Lutero, que se mantuvo ahí diciendo que la Biblia es la única regla de fe, sin tradiciones de hombre. Y se mantuvo ahí, y hoy la Biblia es la única regla de fe. En la Reforma, toda esa gente que padeció y fueron maltratados, la Inquisición acabó con cantidad. Era necesario que se mantuvieran esos hombres. Yo aprendí de Jesús. Era necesario el sacrificio. Ay, hermano, a mí me está costando. Gloria a Dios. Es necesario. Imagínense que lo cojamos suave todo ahí. Ay, no, pero es que el evangelio es paz y gozo y alegría. Y a mí eso me pone como malhumorado, sí. Si fuera así, venderíamos aquí un evangelio. Comenzamos el culto cuando nos da la gana, cuando llegue el último. Si podemos, hacemos culto. Si no, por favor. Es necesario. Cristo sacrificó primero para que tú estés aquí. Yo lo aplico a cosas de nosotros aquí, pero si lo aplicamos a cosas ministeriales. Vamos a la última, primera de Pedro, capítulo 4. Fíjense lo que surgió de aquí, hermano. ¿Qué le parece esta palabra, Un mensaje, ya vamos a terminar. Estoy transmitiendo el pensamiento. Porque esto fue lo que le quise, aparte del recuento que le hice de la obra de Jesús y la necesidad de que fuera sacrificio, era para hablarle de esto. Porque a veces no queremos sacrificar nada. Nada. Somos muy cómodos. Nada. No queremos sacrificar. Primera de Pedro 4. Voy a leer en el versículo 15. Dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. ¿Ok? No vengan a nadie. No, mire, pastor, estoy aquí sufriendo en la cárcel. ¿Y por qué? Por ladrón. Oh, perdón, hermano. Eso no va aquí en la Biblia. Aquí estoy sufriendo con este golpe que me dieron un palo en la cabeza y me dieron unos puntos. ¿Por qué? Por entremeterme en lo ajeno. No, por favor, no vengan con esos argumentos, porque de eso no se trata la Biblia. Dice: pero si alguno padece, versículo 16, como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, dice.
Cristo padeció como cristiano. Bueno, el cristianismo se dio en Cristo. Y cuando hablo de padecer, hablo de cualquier situación donde hay que pagar un precio, donde hay que sacrificar. Tú tienes que importarte que si te viene un sacrificio en una situación difícil, no sea ni por malhechor ni por hacer lo malo. Pero si te toca una parte difícil, sacrifica para Dios. Quémate en el altar. Ese no se parece al cristianismo ese blando, liviano que queremos vivir ahora. ¿Crecerá una iglesia que se predica un mensaje como este? Yo contesto, tú solo sabes, Señor. Tú solo sabes, Señor. Pero yo le mostré a Jesús que reprendió a Pedro cuando le dijo, ustedes escucharon bien el ejemplo que le di primero. Cristo reprendió a Pedro porque Pedro le dijo que no te den de puñetazos. Te reprendo, deja que me den los puñetazos porque es necesario. Hay precios que tenemos que pagar. ¿Sabe para qué? Para que el pueblo adore. Líderes, ¿me están oyendo? Hay precios que hay que pagar. Yo me vino ahora el estacionamiento. Miren, hermano, para que ese estacionamiento les sirva a ustedes, van a tener que sacrificarse unos cuantos aquí y venir bien temprano. Y cuando usted llegue, wow, la verdad que esto está maravilloso. El hermano está desde las 8 de la mañana o más temprano esperándote ahí. Y tú, esto sí que es una bendición ahora, pero hay que sacrificar. ¿Me está oyendo? Hay que sacrificar para que la obra de Dios camine. No es solamente monetario, no, ni eso a veces hacemos. Comemos el alimento, el consejo y no damos nada. Somos como los madianitas que se comen el trigo y no siembran nada. Y cada 6 meses acaban con todo. No somos madianitas, somos cristianos. Estoy dando el ejemplo, hermano. Esto es parte del mensaje. La iglesia que mete el hombro. Y no solamente monetariamente, mete su tiempo, se quema para Dios. ¿Qué es lo que necesitamos? Para allá voy, yo lo hago. Es el modelo de Dios para mí. ¿Usted cree que es modelo de Dios que en una iglesia todo tenga que pagarlo? No, eso no pasa aquí hay siervos. Estoy diciendo, sacrificamos tiempo, espacio, dinero. Es un decir. Y hacemos las cosas para que la obra de Dios se dé. Yo me pongo a pensar en los hermanos aquí, los hermanos del altar que ensayan todos los sábados. ¿Me está oyendo? Dios nos libre, cuidado si ustedes entiendan en el espíritu que estoy hablando. No son más perfectos ni más santos que ustedes. No, Dios lo ha honrado, estado aquí, pero no son más santos que ustedes. Son seres humanos como tú y como yo. Yo soy un ser humano como tú, con mi esposa y mi familia. Pero ellos Dios lo ha honrado. Pero ellos todo este tiempo han sacrificado los sábados para Dios. Muchachos que comenzaron a los 14 años, 14, y tienen 23 años ya y más, todos los sábados para Dios. Están sacrificando algo, ¿sí o no? Yo no voy para allá porque está muy bonito. Y no sé si voy mañana para la iglesia porque esto que está buenísimo aquí. Y Dios sabe que el sol me hace falta. Perdóname, Dios no sabe nada, hermano. Pero hay otros que están ahí metiendo el corazón ahí, para que haya culto. Sacrifican. Eso va para todos. Pero eso no es por amor al arte, es necesario. ¿O no lo es necesario, hermano? No son masoquistas del maltrato, es necesario. Como el padre de familia que tiene hijos pequeños y va a trabajar todos los días. ¿Tú crees que le gusta estar, que todo el tiempo le estén
con la bota en el cuello. No, es necesario porque tiene que pagar la renta, porque tiene que haber estabilidad, la nevera debe tener alimento. Eso es un hombre responsable. Papi, ¿por qué tú haces eso? Mijo, porque es necesario. Es necesario. Hay un ejemplo histórico que le iba a hacer que no lo quiero hacer porque entonces ahora antes yo hacía así, quitaba el micrófono y le hablaba a usted y no pasaba nada, pero ¿y ahora? Que están un montón de gente bien. En la historia hay logros que hicieron algunos hombres que repercute ahora para nosotros. Como dijo alguien, si fulano no se hubiera levantado, tú hablaras alemán. Pero gloria a Dios por esos hombres que sacrificaron para que tú estés aquí caminando en libertad, hermano. Pero nadie piensa en eso. Nadie piensa en eso. Los hombres de Dios que se dieron y se esforzaron, Cristo el primero. Así que sal con una percepción del cristianismo diferente. Sé de los forjadores, de los leños que se queman en el altar, para que haya calor en la casa. En estos días hubo una crisis de calefacción en mi casa. Se me dañó. Y tuve que vivir una experiencia, ya Dios me habló y todo. Y Señor, pero ¿y por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué estoy así? Es necesario. ¿Sabes lo que hice? Fui y busqué unos palos y los desbaraté todos los palos y prendí la chimenea. Y comencé a meter palos ahí para calentar la casa. Porque Dios me ministró ya, me habló, me enseñó. Y le eché palo ahí para calentar la casa. ¿Sabe por qué? Porque yo soy responsable de mi casa y de mi esposa y de mis hijos. Y cuando vine de allá donde yo estaba, lo que me encontré fue eso, hermano. Y duré hasta las 12 de la noche con eso. Y digo, Dios mío, tú nunca me habías dejado amanecer sin calefacción aquí. Siempre Dios ha tenido cuidado de mí. Créeme, y esta vez tuve que amanecer, pero Dios me habló mucho. Me dejó ver el tiempo que estoy viviendo, la etapa que estoy viviendo. Me abrió los ojos también. Pero ¿qué hice yo? Como mayordomo, salí a buscar madera y prendí la chimenea y para ver si calentaba un poco la casa. Es necesario que me sacrificara. Digo, no, Señor, tú lo vas a hacer. Responsable, es necesario. ¿Verdad que este mensaje como que no se parece mucho al suave? Pero es de Dios. Que dejemos un legado en el nombre de Jesús. Así que el sacrificio de Cristo era necesario. Cuando usted ve a Jesús en esas películas que dan ahora, antiguamente cuando yo veía eso, ¿sabe lo que me daba? Me apelaba a los sentimientos. Y todavía. Pero ay, Señor, ay, mira cómo le maltrataron. Y yo me acuerdo que la gente hacía la procesión en la Semana Santa, solamente ese día. Y en mi país comen habichuela con dulce. Y entonces veamos la pasión de Cristo. Y eso producía en mí unas emociones, mire. Yo lloraba, y bueno, era de la religión tradicional yo lloraba y veía eso. Miren para acá. Y entonces, ay Señor, qué triste. Entonces yo me consagraba el viernes y el sábado. Y el sábado en la tarde, loco, porque se acabara eso. Volver de nuevo. Esta es realidad. Y entonces, y cuando salí en la cruz, wow, la gente lloraba, pero al día siguiente o ya el domingo la gente estaba en el fiestón de nuevo otra vez.
y pásamela para acá, ven, ya, gozar de nuevo, hasta el otro año. Oiga bien lo que le estoy diciendo, que voy a terminar ya. Y entonces, ay, la pasión de Cristo, ay, cómo le pegaron. Y entonces uno veía al siervo de Dios sufriente. Señor, ayúdame a transmitirle a los hermanos y a los que están en internet lo que quiero decirle de mi corazón. Ahora que estamos en la revelación de Jesús, y que tenemos, valga la redundancia, una revelación de lo que Él hizo y por qué estaba ahí. Cuando Cristo estaba padeciendo a través de los latigazos y todo eso, que es doloroso, estaba venciendo. Pero cuando estaba en la cruz, que el diablo estaba alegre pensando que acabó con todo lo que Dios hizo, en ese momento estaba naciendo lo de Dios de nuevo. Ahora tenemos una percepción diferente. Ahora los sacrificios de Cristo nos apelan, nos duelen, pero nos damos cuenta que no hubo un momento más glorioso de la eternidad que cuando Cristo estaba así, mira, pendiendo en el madero, que dijo, consumado es. Aquí voy. Ahora la cruz es un trofeo de guerra. ¿Me está oyendo? La cruz es un trofeo, la cruz vacía. Por eso en las películas de vampiros, cuando enseñan la cruz, salen corriendo los vampiros, hermano. Eso lo estoy diciendo yo, pero es verdad. Los demonios le corren a la cruz, no al palo ese, sino lo que representa la cruz. Lo que representa la cruz. El símbolo de los cristianos es la cruz, el sacrificio necesario. Esa es la cruz, el sacrificio necesario. Por ahí dicen los testigos de Russell que no fue en la cruz, sino en un madero que murió, de que en un palo, un poto. Por ahí dicen, no sé. Que no fue a la cruz. Porque el símbolo de los cristianos es la cruz. Y ahora dice, bueno, yo celebro, por ejemplo, la Santa Cena. La Santa Cena la hizo el Señor antes del sacrificio. Pero la Santa Cena es una celebración ahora. En vez de un momento triste, cuando celebraron la Santa Cena hubo lloro, hermano. Porque el Señor dijo, uno de ustedes me va a traicionar aquí. Y los discípulos lloraron ahí. ¿Quién será? Nosotros, Señor. Y entonces les coman. Usted comer con dolor, hermano. Pero ahora no, ahora es una celebración. Ahora cuando se celebra la Santa Cena, no es un Yom Kippur, no es un día de juicio. La Santa Cena celebramos la victoria de Cristo en la cruz. Celebramos la victoria de Jesús porque resucitó. Así que somos los resucitados. En el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por la administración. Gracias por la adoración, los cánticos, las oraciones y tu palabra, Señor, que nos ha ministrado acerca del sacrificio de Cristo, que era necesario. No fue por amor al arte que fue a la cruz, no, era necesario ir a la cruz. Y nos has ministrado que hay sacrificios que hay que hacer en la mayordomía, estoy hablando, no para salvación, pero hay sacrificios que se hacen para que la obra de Dios continúe, para que la iglesia local donde estamos, todo funcione. Señor, aunque servirle a Dios es un deleite, no es sacrificial, pero Señor, arrastramos este cuerpo de Adán y hay que sacrificarse algunas veces en tiempo, espacio, todo con tal de que la obra se dé y que todo avance en el nombre poderoso de Jesús.
Gracias por esta administración. Gracias por Jesucristo que se sacrificó primero para que la iglesia hoy adore, de la cual yo soy parte. Gracias por Jesucristo. Bendecimos a Jesús y tenemos el trofeo de la cruz ahora. Y celebramos la victoria de Cristo. Así estamos de felices en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, que tú brilles, que seas lo que debe ser en esta iglesia. Muchas gracias, Señor. Gracias por la palabra, por la salvación que tuviste aquí con estos hermanos. Por lo demás, levanto mi mano para bendecir a su pueblo. Hermano, que Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su dulce misericordia. Que Jehová el Dios altísimo alce sobre ti su rostro y ponga en ti su dulce y delicada paz. Que Dios te bendiga, te prospere y te lleve con bien y que disfrute el resto del día. Y acuérdate, el sacrificio de Jesús fue necesario. Amén. Dios te bendiga y ve contento a tu casa. En el nombre de Jesús. Vamos.